Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, los niños van a estar allá abajo, ¿verdad? Dios les bendiga a todos, todos bienvenidos en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Bendito Dios, queremos dar la bienvenida. Estoy muy contento porque están aquí unos hermanos que para mí significan mucho. Nuestra hermana Darling y nuestro hermano Fran y Caleb. Los conocemos desde hace muchos años, ¿verdad? Hace muchos años, desde que ustedes estaban jóvenes, pero no sé qué pasó conmigo. Ustedes siguen jóvenes. Dios les bendiga. ¿Se pueden poner de pie? ¿Cuánto le damos la bienvenida? Amén. Para mí son hermanos, amigos, amén, desde hace muchos años. El papá de la hermana Darly, nuestro hermano Neftalí Campos, para mí fue como un padre, en un momento muy especial de mi vida. Cuando yo empezaba en los caminos del Señor, amén. Me acuerdo de sus consejos, me acuerdo de sus palabras de ánimo, me acuerdo que me decía, hermanito Jairo, siga adelante, busca al Señor de corazón, me decía. Son esas personas, ¿verdad?, que te inspiran a seguir adelante. ¿Cuántos saben eso? Amén. Entonces, para mí, nuestra hermana Marta Campos también, una mujer muy especial. Cuando el Señor se llevó a nuestro hermano Neftalí, él ya está en la presencia del Señor, allá esperándonos, se nos adelantó. Algo que me edificó mucho fue el temple de nuestra hermana Marta Campos. Nosotros llegábamos a darle ánimo a ella y nosotros éramos los que salíamos animados de ahí. Cuando ella estaba en medio de una prueba, el Señor se llevó a su esposo. Amén. Entonces, son hermanos muy especiales. Amén. Que Dios les bendiga en grande. Amén. Siempre los tenemos en nuestro corazón, siempre están ahí en nuestras oraciones y nos honran con su presencia. Amén. También está con nosotros, puede ponerse en pie, Gabriela, ¿verdad? Gloria a Dios, le damos la bienvenida a Gabriela. Gloria a Dios, ¿alguien más está con nosotros, hermanos? ¿Alguien más está con nosotros? ¿Alguien que ha venido por primera vez? Bueno, todos somos de casa, ¿verdad, hermano? ¿Perdón? Ya ella está con nosotros, Jennifer, ¿verdad? Jennifer ya es de casa ya. Dios la bendiga, Jennifer. ¿Cómo está Emanuel? ¿Ya está allá abajo estudiando? Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Todos, hermanos, Dios les bendiga en grande. Amén. Bendito es el Señor Jesús. ¿Qué le parece si abre su Biblia? ¿Qué le parece si abre su Biblia en Juan capítulo 1, verso 35 al 38? Hoy vamos a estar hablando basado en una pregunta que le hizo Jesús a sus discípulos y hemos usado como tema una pregunta: ¿qué buscáis? Esa pregunta es la que Jesús nos hace a todos nosotros, ¿verdad? En determinado momento de nuestra vida, ¿verdad? Vamos a leerlo para que agarremos toda la palabra, el tema. Amén, gloria a Dios. Juan, el Evangelio de Juan. Sí, 1:35. Vamos a leer hasta el 42. ¿Qué le dije yo? ¿Yo le dije otra cosa? Amén, gloria a Dios, gracias. Bendito es Dios. Bendito Dios. Pueden estar sentados los que están en pie. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Usted tiene Biblia, abra su teléfono, lo que sea. Lo importante es que lea la Biblia. Amén. Eso es lo importante. Leer la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Los hermanos que andaban de vacaciones ya están con nosotros, ¿verdad? Hermana Cindy ya vino hace días, nuestra hermanita Dora y nuestro hermano Ricardo. Gloria a Dios que están con nosotros y están bien. Así que están fresquitos. Esta semana me dicen, pastor, ya estamos listos, aquí estamos. Qué bonito, ¿verdad? Listos ya, y ya les dimos trabajo. Así que ya están preparados.
Gloria a Dios. Dios es bueno, amados. Es necesario las vacaciones, ¿verdad? Reposar es necesario, porque después uno viene con más fuerza. Pero reposar, a veces uno se va de vacaciones y va a trabajar y seleccione su descanso también, hermano. Amén. Pero descanse, sí. Si es que usted trabaja, sí. Gloria a Dios, bendito es Dios. Así que, como dice la escritura ahí, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan. Juan, ¿cuál Juan? Juan el Bautista. Este no es Juan el apóstol. Y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Este era Andrés y Juan. Juan este que está escribiendo. Sigue aquí. Le siguieron. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. El 38. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué les dijo? Repita conmigo esa palabra. ¿Qué buscáis? Eso es esencial en nuestra vida cristiana. ¿Decimos amén? Eso es, hermanos, determinante. Y el Señor nos hace esa pregunta a cada uno de nosotros. ¿Qué buscáis? Amén. Entonces dice que siguieron. Ellos le dijeron, ¿cómo lo llamaron? Rabí. ¿Qué quiere decir qué? Entre paréntesis, ¿cómo dice ahí? ¿Qué quiere decir? Maestro. Entonces, ¿qué andaban buscando ellos? Un maestro. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Amén. Entonces, para ellos el maestro era Juan el Bautista. Pero el cristiano tiene una particularidad. El hombre de Dios y la mujer de Dios tienen una particularidad, que siempre quieren más de Dios. ¿O no? Hermano, cuando ya uno ya deja de tener ese anhelo de querer más de Dios, eso quiere decir que ya está muerto. Necesitamos la profecía de Elías sobre nosotros, que diga, resuciten esos huesos. Amén. Entonces, no, nosotros, el cristiano tiene eso, no importa el nivel, cuando está empezando, cuando está a la mitad de su camino, cuando está más adelante, no importa. El grado de madurez, cuántos años tenga de estar siguiendo al Señor, eso no es el asunto. El asunto es de que el amor, ¿verdad?, en nosotros jamás debe de menguar. El amor por Dios, el amor por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama ese amor? El primer amor. Eso debe ir en crecimiento siempre. Entonces, sigue aquí. Ellos andaban buscando un maestro. Y entonces, ¿qué le preguntaron a Jesús? ¿Dónde moras? O sea, ¿dónde vives? ¿Dónde te estás quedando, Señor? Amén. O sea, no solamente querían conocer a Jesús, quién era realmente, sino que también, ahora, lo que quieren es que irse donde está Jesús. ¿Cuál era el interés? Miremos aquí, sigamos aquí. Dice así, le dijo, ¿cómo le dijo Jesús? Venid y ve. Jesús le niega a un buscador su esencia. Si nosotros buscamos al Señor de todo corazón, el Señor no se esconde, el Señor se oculta de nosotros o se expone. Hermano, ese es el interés de Dios. Si algo anhela el Señor, es que nosotros tengamos ese anhelo y ese deseo de buscarlo. Amén. De movernos a dónde está la presencia de Dios. ¿Dónde es que está Dios? ¿Dónde es que Dios me bendice? ¿Dónde es que Dios? Y está siempre en ese orden y está en eso y no está tranquilo. El cristiano que ama la presencia de Dios, ese fuego del Espíritu, jamás está allí en un círculo de confort. No, es que aquí me siento bien, no, es que aquí esto, no, que no. Busca verdaderamente a Dios. Decimos amén. Y no está conforme hasta que él está seguro de que está en el orden de Dios. Decimos amén. Busca. Entonces estos siguen aquí y le preguntaron. Fueron y vinieron donde moraba. O sea, lo siguieron a Jesús. Y se quedaron con él aquel día. ¿Por qué? Porque era como la hora sexta, más o menos las 4 de la tarde. El 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían
oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y entonces Andrés dice que halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El 42, igual, Pedro era otro que esperaba al Señor, le dice, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿verdad? Es sinónimo de lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí habla de un tiempo específico. ¿Qué hora era? La hora décima, ¿verdad? El calendario judío empezaba a las 6 la primera hora, a las 7 la primera hora, más o menos a las 4 de la tarde. Si era el romano, eran como las 10 de la mañana, como hoy. Pero era el calendario judío, porque dice que se quedaron esa noche porque ya era tarde. Entonces, había un interés en ellos, ¿o no? Habían escuchado a Juan, eran discípulos de Juan. Andrés y Juan eran discípulos de Juan y estaban ahí. Y el mensaje central de Juan era, ¿verdad?, anunciando a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan era el profeta. Y entonces estos estaban a la expectativa, esperando que Juan dijera quién era, que Juan lo señalara, como decía la profecía. Y cuando oyeron hablar, ¿qué hicieron? Lo siento, Juan, pero ya llegó el tiempo. Y se fueron. Los cristianos van en etapas. ¿Decimos amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben eso? Que los cristianos nunca van a estar en una zona de confort. Si usted cree que ya llegó y que iba, que ahí está, no, hermano. El cristiano es de desafío. ¿Sabía eso usted? Así que esté preparado para los desafíos. Usted atravesó un desafío, hoy viene otro. Lo que hizo este fue prepararlo para el que viene. Porque el Señor quiere que nosotros vayamos creciendo en etapas. ¿Cómo se dice en inglés? En layers, ¿verdad? Estamos aquí, después tenemos que estar más arribita, y después tenemos que estar más, y después tenemos que estar más, hasta lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Nosotros tenemos que vivir la máxima expresión de nuestra fe en este tiempo, en esta carne. ¿Entendió? O sea, la máxima expresión, o sea, lograr la mayor cantidad de madurez y nivel que el Señor quiere ver en nosotros. Nunca estemos pensando que nosotros vamos a estar estancados. Pero hay que tener estas características. ¿Cuál es la característica de esta gente? Amaban a Juan, amaban a su primer maestro, Juan el Bautista, lo amaban, desarrollaron un afecto con él. Pero ellos sabían que en determinado momento tenían que dejar a Juan, ¿o no? Así nos pasa a nosotros también. Tenemos que hacer decisiones importantes en nuestra vida, ¿o no? Y entonces se fueron a donde Jesús. Y se identificaron inmediatamente con esa expresión, le están diciendo: tú eres mi maestro, aquí estoy, soy tu aprendiz. ¿Qué me vas a enseñar? Y mire el gran interés, se fueron, dejaron todo y pasaron una noche con Jesús. ¿Y qué creen que estaban haciendo esa noche? Solo cenaron, se durmieron ya. Usted se imagina ese par de preguntones. Conocían las profecías, conocían, y preguntándole. Y al siguiente día, ¿cómo hablaban de él? Ya no era el maestro, ahora era más que maestro. ¿Cómo lo identificaron? Como el Mesías. ¿Qué pasó en una noche? Llegaron a conclusiones. Amén. Dice la palabra del Señor que Él pone anhelos en nuestro corazón, ¿o no? No te quedes con esos anhelos. Amén. O sea, no te duermas con esos anhelos y dejes que a lo mejor las casualidades de la vida se cumplen esos anhelos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿O qué es lo que hay que hacer? Buscar. Amén. Por ejemplo, si nosotros estamos esperando que el Señor nos use en determinada área, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Diga, prepararme.
Dígalo, prepararme mejor. Decimos amén, prepararme mejor. Y ser un buscador de una manera personal, tener ese hábito, ser un autodidacta. ¿Qué es un autodidacta? Una persona que se enseña, que está presto a aprender cada vez más. O sea, que no nos quedamos solamente con lo que venimos a aprender acá. Esto es bueno y es maravilloso, pero nosotros después debemos de buscar por nuestros propios medios. ¿Decimos amén? ¿Decimos amén? O sea, en otras palabras, no nos conformemos a lo poco, no, querramos más. Y si tú sientes como que batallas con ese anhelo y tú dices como que no siento realmente, pídele al Señor. Sea honesto, sé sincero, exprésate delante del Señor. Señor, yo necesito más. Inclusive necesito hasta el deseo. Dígaselo. Y el Señor ve el interés. Y según este pasaje, ¿se esconde el Señor? No, Él está con toda la voluntad de saciar. Dice que los que tienen hambre serán ¿qué? Mateo 5, ¿cómo dice? La bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia serán ¿qué? Saciados. Entonces, cuando nosotros tenemos esa hambre y ese anhelo, el Señor lo sacia. Y dice más, si alguno dice es falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídale a Dios, Santiago. Y el Señor le va a dar, pero ¿cómo va a pedir? No dudando, sino que pida con fe. Decimos amén. Entonces, ¿cuándo fue tu hora décima? ¿Tú te acuerdas cuándo por primera vez tuviste ese maravilloso encuentro con Jesús? Real, poderoso, que verdaderamente te puso a hacer decisiones radicales en tu vida. ¿O todavía no has tenido ese momento? Pablo lo tuvo. ¿A dónde lo tuvo Pablo? En el camino de Emaús. Tenía una sed ardiente y el celo de Dios, pero de manera equivocada. Y él tenía una misión y un propósito. ¿Cuál era? Raer de la faz de la tierra lo que él consideraba una secta de los nazarenos, decía él. Y fue y pidió cartas a los líderes de entonces, y como él era un hombre de influencia y era un militar preparado, entonces llevaba su compañía a desbaratar a los cristianos. Tenía un celo real, pero equivocado. ¿Y qué pasó? En el camino a Emaús tuvo ese encuentro precioso. Y después de ese encuentro hubo un antes y un después en la vida del apóstol Pablo. Hasta el nombre fue cambiado. ¿Cómo se llamaba antes? Saulo, amén, hombre pequeño. ¿Y cómo fue cambiado ese nombre después? A Pablo. Amén. Lo mismo aquí con Pedro. ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. Y después, ¿cómo fue su nombre cambiado? Pedro, que quiere decir piedra. Simón, algo que se mueve con facilidad. Una de las traducciones del nombre Simón significa eso, que se mueve con facilidad. Pero fue cambiado ¿a qué? A piedra. ¿Cómo son las piedras en el río? ¿Sabe por qué las piedras de los ríos son redondas? Porque van dando vuelta producto de la corriente. Eran cuadradas, pero ¿qué pasa? Se les da forma. Pero ahí están, estables, no se mueven. Entonces, ese cambio es cuando nosotros tenemos ese encuentro poderoso con nuestro Jesús. ¿Se acuerda de Jacob? ¿Cómo se llamaba Jacob? Jacob. ¿Qué quiere decir Jacob? Suplantador, ¿verdad? Eso quiere decir Jacob. Y se le robó, bueno, no se le robó, pero le hizo trampa para obtener la primogenitura de su hermano Esaú, que la despreció, ¿verdad? En complicidad con su mamá, ¿verdad? Pero a pesar de que ya tenía aproximadamente unos 22 años de él caminar con Dios, cuando viene de regreso a encontrarse con su hermano Esaú, después de 22 años aproximadamente, toma una decisión tremenda en su vida. ¿Cuál fue la decisión?
agarró sus campamentos, sus 4 mujeres, y las puso al otro lado del río, el río de Jaboc, ¿verdad? Y él se quedó solo. Y dice que peleó toda la noche con un ángel. ¿Quién era ese ángel? Diga, mi Jesús, dígalo. Dígalo, mi Jesús, el ángel de Jehová. ¿Y qué pasó al siguiente día? Todo cambió en él. Absolutamente todo. ¿Cuándo fue tu hora décima? ¿Cuándo fue ese momento? Que no se te olvide jamás. El día que el Señor despertó el primer amor en tu vida. Jamás se te olvide ese día. Hoy visitábamos al hermano Edinson. Fuimos a ver a el hombre está loco con su hija. Amén. Dios me le bendiga. Entonces él me comentaba su testimonio y me decía, pastor, yo cuando me acuerdo de esas experiencias que he tenido son las que me motivan. Así es. ¿Cuántos se acuerdan de ese momento que tu vida cambió, hermano? Totalmente, un 180 grados. Ibas en una dirección y se te atravesó Jesús en el camino. Y cambiaste plenamente. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, eso jamás se nos olvida a nosotros. Y lo que tenemos que hacer es cultivar ese primer amor. ¿Decimos amén? Y ese interés de buscar al Señor siempre. ¿Quién nos puede dar más? ¿Quién? ¿Quién nos puede dar más que Jesús? A veces la concupiscencia y las pasiones que están en la carne viva jalan al mundo, a los creyentes. Pero ¿sabe por qué? Porque todavía no le hemos dado atención y buscar ese encuentro con Jesús. Mientras eso no pase en nuestra vida, no hay una firmeza en la fe. ¿Decimos amén? No hay una firmeza en la fe. Entonces, aquellos vinieron a Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés, ¿cuándo fue el momento de Moisés? En el caso de Jacob, hasta el nombre le cambiaron. ¿Cómo se llamaba Jacob? ¿Cómo se llamó después? Israel. ¿Qué quiere decir cómo? El que lucha con Dios y vence. El que lucha con Dios y con los hombres y vence. No el que lucha contra Dios. El que lucha con Dios, o sea, paralelo a Dios, a la par de Dios. Los propósitos de Dios. Decimos amén. Igual a nosotros, hermanos, igual nosotros. Amén. O sea, nuestra vida debe de cambiar genuinamente y verdaderamente después de ese encuentro real. ¿Cuántos dicen amén? Como que un amén como muy arrastradón, pero como que lo compraron en el Value Village. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, parece que lo compraron en el Best Buy, ya subieron. Gloria a Dios. ¿Cuántos aman a Jesús, hermano? ¿Usted está contento de ser cristiano? ¿Verdad? Si usted está contento, hermano, de ser cristiano, es porque realmente usted es cristiano. Y a usted no le falta nada. Nada, usted está completo con Jesús. Usted, no, hermano, no necesita nada más. Algunos están preguntando, ¿usted me va a ayudar a pagar la renta? Dios te provee. ¿O no? Dice la Biblia que no hay justo desamparado. Dígalo, ni su simiente no hay. Solo creamos, decimos amén, amados. Creamos. Dios es bueno. Ahora, cuando nosotros venimos a Jesús, hay ciertas motivaciones, ¿o no? Nosotros podemos venir por cualquier cosa que nos impulsó a venir a Jesús, ¿verdad? No le voy a preguntar qué lo impulsó a usted, pero lo que haya sido, hermano, lo que haya sido, lo trajo a Jesús. Pero el Señor quiere que hagamos una transición y nos enlacemos con Él en el vínculo del amor. ¿Entendió, hermano? ¿Qué quiere decir eso?
que su motivación para estar en Cristo sea agradecimiento, sea el amor que Él nos dio a nosotros. ¿Qué le parece si vamos a Lucas 7:36? Lucas 7:36, allá atrásito. Decimos amén. El Evangelio de Lucas, el médico. Lucas 7:36. Dice, uno de los fariseos, ¿cómo dice? ¿Ya están ahí? Amén. Lea conmigo. Uno de los fariseos, ¿qué dice? Le rogó. Amén. ¿A quién? A Jesús, que comience con él. Imagínense qué privilegio, que Jesús viene a comer a su casa. Pero el asunto no es el privilegio, el asunto es valorar mediante el conocimiento a quién tenemos enfrente. Decimos amén. Pues nosotros podemos estar a la par de Jesús, podemos tener cualquier cosa de Jesús ahí. Pero otra cosa, amados hermanos, es exactamente entender mediante el conocimiento la presencia que tenemos enfrente. Amén. O sea, eso es esencial. Este hombre, ¿qué busca este hombre? Proyección personal. Jesús es la persona del momento. Todo el mundo habla de Jesús. Todo el mundo, en bien o en mal, pero todo el mundo, Jesús es el tema, el día a día. Y ya viste que el predicador que anda por ahí, dicen que resucitó hace poco, acaba de venir de Naín. Más atrásito está el pasaje. Y dice que todos lo vieron, que paró ¿cómo se le dice? El entierro. Y se le acercó a la viuda. Y dice que se llenó de compasión y le revivió al muerto y se lo dio. ¿Quién hace eso? Entonces Jesús, todo el mundo, los enemigos lo venían a ver. Aquella gente curiosa lo venía a ver. Entonces, y aquella gente genuina que venía a buscar a Jesús también. Jesús no puede pasar desapercibido. Amén. Donde está Jesús, todo se transforma. ¿Cuántos entienden eso? O sea, Jesús no lo podemos esconder y decir, no, cuando nosotros estamos en Cristo, nuestra vida se revuelve, todo lo malo sale, todo lo que está en tinieblas, ahí todo escondido, sale. Jesucristo nos expone, pero para bien, no para avergonzarnos, para bien. Entonces este hombre quiere un poquito de esa proyección que tiene Jesús y lo trae a su casa. Entonces, ¿qué buscaba este hombre? Notoriedad. Robarse un poquito de la gloria de Jesús. Notoriedad. Amén. Lo invitó, usó el protocolo, lo invitó a cenar. Imagino que le dio una cena tremenda ahí, ¿verdad? Y le puso de comer. Quería impresionar a Jesús con sus logros, con sus riquezas, todo, con sus influencias. ¿Ya vio? Pero pasa lo siguiente. ¿Cómo dice? ¿Quién era este hombre? Dice, y habiendo entrado a casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesús es educado. ¿Cuántos saben eso? El 37 dice, entonces, ¿quién? Una mujer de la ciudad, que era pecadora, se parece a nosotros, ¿verdad? Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Amén. ¿Quién le interesaba a Jesús más? ¿El fariseo o acercarse a la mujer? ¿Se acuerda la samaritana? Dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y viniendo de la ciudad, y se acercó a la ciudad de Sucot. Y ahí en el pozo tuvo aquel encuentro con aquella mujer. Lo mismo con esta mujer. Jesús está cerca. ¿Y qué hizo esta mujer? Dice que trajo un frasco de alabastro con perfume.
y estando detrás de él, a sus pies, ¿cómo vino esta mujer? Llorando. ¿Con qué personaje se identifica usted en este pasaje, en esta escritura? Con la mujer. ¿Decimos amén? Y esta mujer viene en fe y comienza a enjugar, quiebra el frasco de alabastro, muy carísimo, un perfume muy carísimo, y había una costumbre en los judíos de que cuando la persona la llevaban al sepulcro, lo embalsamaban con especies aromáticas, con perfumes y todo eso, ¿verdad? Entonces esta mujer está expresando no solamente una ofrenda, sino que está expresando fe. ¿Qué es lo que está expresando con esa ofrenda? Tú eres el Mesías, el que va a morir y el que va a resucitar. Hermano, ¿quién revela eso? Solo Dios. Cuando nosotros estamos buscando al Señor, cuando nosotros estamos allí interesados en Jesús, Jesús nos trae todo este conocimiento, toda esta sabiduría. Amén. Para que le conozcamos más a Él. Y existía la costumbre, ¿verdad?, de que le diera el espacio al invitado que entrara y no le lavó los pies el hombre, el dueño de casa, pero la mujer lloraba y con sus lágrimas caían en los pies de Jesús y con sus cabellos, como la judía, ¿verdad?, que tiene sus cabellos largos, entonces con sus cabellos enjugaba los pies de Jesús, los secaba y le daba besos, una expresión de adoración muy particular. Amén. Una expresión maravillosa. Jesús no la detuvo. Jesús es Dios. Jesús nunca rechazó adoración. ¿Por qué? Porque Él es Emmanuel. Él es Dios. La gente venía, se doblaba delante de Él y Él nunca lo rechazó. ¿Por qué? Porque es Dios. Sin embargo, cuando Juan, mismo Juan, se le dobla aquel ángel en Apocalipsis, ¿qué le dijo el ángel? Levántate, porque yo soy consiervo tuyo y de los profetas. A Dios adora. Pero a Jesús nunca rechazó adoración, porque Él es Dios. Amén. A esta mujer le permite. Y entonces comienza Simón, ¿verdad?, a pensar en voz alta, así, a pensar en su mente, no en voz alta, en su mente. Si este hombre fuera profeta, supiera qué clase de mujer lo está tocando. ¿Cómo era la mujer? Pecadora. No tenía una vida organizada, no tenía una reputación en el pueblo donde vivía, ¿verdad? Y existía por la ley la instrucción de que si una persona que era pecadora tocaba o se sentaba o hacía algo, eso quedaba contaminado. A la ley enseñaba eso. Entonces, para uno de esos fariseos que una persona de esta los tocara, ellos se convertían inmundos y tenían que apartarse, traer ofrenda de purificación y esperar un tiempo. Entonces, cuando este Simón está pensando, si este hombre fuera profeta, supiera qué clase de mujer lo está tocando, él lo que está pensando ahí es de que este hombre ya está inmundo, porque esta mujer inmunda lo está tocando. Pero el asunto es lo contrario. Cuando nosotros tocamos a Jesús, la santidad del Señor nos bendice a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es nuestra ofrenda, Él es nuestra purificación. Amén. Entonces le dice, Simón, un hombre tenía dos acreedores. ¿Qué le parece su lema? Uno le debía, ¿cuántos? ¿Cuánto le debía? Dice, un acreedor tenía dos deudores. Un acreedor es un prestamista, ¿verdad? Y le había prestado a dos personas. Dice, a uno le debía, ¿cuántos denarios? 500 denarios. Y el otro, 50. Y no teniendo ellos
con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuánto ama usted a Jesús? Amén. El Señor nos ha perdonado mucho. Mucho, mucho, mucho. ¿Cuál era nuestro destino? ¿Cuál era nuestro destino? Amén. La muerte eterna. ¿Usted se imagina pasar 1000 años en el lago de fuego y azufre? Entonces, se imagina, o sea, 2000 años, 3000 años en el lago de fuego y azufre. Medite por un momentito. No quiero que usted vaya a decir que le estoy poniendo miedo en su corazón, pero solo analice la verdad de las cosas. Hoy nosotros en este momento decimos y tenemos no plena conciencia de lo que significa eso, pero cuando Cristo venga y nosotros estemos en la gloria con nuestro Señor Jesucristo y miremos el lago de fuego y azufre después que se hayan acabado los tiempos, inclusive después del juicio final, dice que el lago de fuego va a estar ahí como un testimonio eterno de cuál fue el fin de los rebeldes, incluyendo los ángeles caídos. Y entonces vamos a ver eso nosotros. Y nosotros en ese tiempo sí vamos a tener plena conciencia de lo que significó venir a Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Entonces ese era nuestro destino. Entonces cuando nosotros estamos conscientes, amados hermanos, y ese maravilloso momento cuando alguien lo llevó a un lugar y usted escuchó de Jesús. Amén. ¿Usted se acuerda cuando alguien lo llevó? Amén. Cuando alguien lo trajo al Señor, vamos a la iglesia, y usted ni siquiera quería ir a la iglesia. Usted ni siquiera, estos evangélicos, pero lo estaban molestando ahí. Donde quiera que iba, el Señor lo andaba buscando a través de estos evangélicos molestosos, ¿verdad? Y hasta que usted dijo, ok, voy a ir. Y ahí lo agarró el Señor. Otro día estaba oyendo el testimonio de un muchacho. Dice que él era mañoso, de esos que roban cosas y se corren. Y entonces iba corriendo de la policía y entra en un callejón. Y va corriendo y dice que ya encuentra que hay pared aquí, y lo único es el regreso. Pero de repente mira una puerta aquí y dice, bueno, voy a arriesgarme a ver si esa puerta está desenllevada. Y abre la puerta, entra a un culto evangélico. Y aquello estaba prendido, estaba en un fuego, y aquellos hermanos danzando, y dice que poco a poco lo llevaron al centro de ahí. Y entonces dice que él miraba para todos lados, y entró la policía ahí, y cuando él comenzó a levantar las manos, y de repente ahí se quedó, y comenzó la presencia del Señor a descender en él. ¿Sabía usted que el Señor hace esas cosas, hermano? ¿Usted cree que aquella mujer que sorprendieron en adulterio, ese día se levantó con la mente de venir a Jesús? ¿Cómo se levantó ese día? En este día me miro con mi amante. Mi marido se va de viaje, va a trabajar, y se fue. Mas no sabía que era una trampa. La sorprendieron en el acto de adulterio y la agarraron y la tiraron delante de Jesús. Pero después de ver los ojos de Jesús, esa ternura de Jesús, y después de sentirse con vergüenza delante de Jesús, y ver los ojos de Jesús que por un lado expresan autoridad, por otro lado ternura.
Pero esa vista que te inspira a amarlo y temerlo y respetarlo al mismo tiempo. Y después, ¿qué le dice esta mujer? Le dice el Señor, ni yo te condeno. Pero le recomendó algo. Vete y no peques más. Ese día, esa mujer se dio cuenta que iba a morir. Porque ¿cuál era el destino de las que encontraban en adulterio? La iban a apedrear por la ley. Pero ese día encontró la gracia. Ese fue su día. Y yo estoy seguro que esa mujer jamás se le olvidó. Y literalmente esa mujer podía decir, yo debía de estar muerta. Pero Jesús me dio una oportunidad más. Nunca nos olvidemos del día que Jesús te alcanzó. ¿Usted sabe cuánto invirtió Jesús para llevarte a ese momento que tú dijeras sí a Jesús? ¿Usted sabe todo lo que Jesús hizo? Todo el trabajo que no se ve. Entonces entendamos, Jesús nos ha perdonado mucho. ¿Cómo lo vamos a seguir a Él? En agradecimiento, en amor. Entonces, perfeccionemos la motivación por la cual tú viniste a Jesús. No te quedes ahí. Después que Jesús te dé o te dio lo que tú viniste a buscar, sigue amándolo más. ¿Entendió, amado? No te quedes con, ya Jesús me dio, ya Jesús hizo, ya Jesús fue propicio. Y entonces muchos que lo que hacen, menguan y cambian. Pero tú no hagas eso. Tú eres inteligente, tú eres sabio. Amén. ¿Qué le dijo Bartimeo a Jesús? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, cállate, cállate. Y dice que más fuerte gritaba. ¿Se imagina ese hombre ahí, todo polvoriento, en el camino, en la entrada a la ciudad? Y entonces, vamos, el maestro te llama. Y dice que después le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y le dice él, que recobre la vista. ¿Y qué hizo Bartimeo después? Dice que le seguía en el camino. ¿Decimos amén? Le seguía en el camino. Entonces esta mujer, el 45, le dice, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. El 46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. El 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque amó mucho. Amén. Porque amó mucho. ¿Por qué? Porque se le perdonó mucho. El apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que él era el peor de los pecadores. Primero empieza con sus epístolas, el apóstol llamado por Jesucristo. Después dice, más adelante, cuando va madurando más, yo el último de los apóstoles. Y después al final dice, yo el peor de los pecadores. Mire cómo uno, hermanos amados, cada vez en el caminar va siendo más consciente de la misericordia de Dios. A veces uno empieza ahora, como así igual, apóstol de Jesucristo, llamado, después el menor de los apóstoles, y después el peor de los pecadores. Igual Pedro. ¿Cómo empieza Pedro? Pedro, Señor, todo doy por ti. Y
al rato lo estaba negando, ¿verdad? Ese impulso. Pero ¿cómo escribe ya cuando es un anciano? Hijitos míos. Es diferente. ¿Por qué? Porque va creciendo ese sentido de lo que Jesús hizo por nosotros. Y el amor debe ir creciendo en nosotros, el amor por Jesús. Amén. ¿Cómo nosotros recibimos ese amor precioso? ¿Cómo lo recibimos? ¿Qué le parece si vamos a Romanos 5:5? Gloria a Dios. ¿Se acuerda? Ya leímos Romanos, ¿verdad? Todo el libro de Romanos lo estuvimos estudiando. Romanos 5:5. Romanos 5:5, ¿cómo dice? Entonces, ¿cómo viene el amor de Dios a nosotros? ¿Cómo viene? Mediante el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Amén. Gloria a Dios. Si usted tiene el Espíritu de Dios, hermano, tiene eso, porque eso ya Dios se lo dio a usted. ¿Para qué? Para que exprese ese amor hacia Él. ¿Decimos amén? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea, a veces el problema no es que estemos escasos. A veces, hermano, el problema es que nosotros como que no buscamos con el empeño que debemos de buscarlo. ¿Cuántos se han estado ahogando algún día? Yo sí me he estado ahogando. Y es horrible, ¿verdad? Y me estaba ahogando en un poquito de agua así. Hermano, pero con desesperación, con esa determinación. Decimos amén. Eso, ¿para qué? Para que nosotros cada vez lo amemos más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿cuál es ese amor que describe Romanos 5:5? Vamos a ir a Romanos 8:35, ahí mismo. Solo denle vuelta 2 páginas adelante y ya está ahí. Romanos 8:35, ¿cómo dice? Gloria a Dios. ¿Estamos ya? ¿Estamos ahí ya? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuál es ese amor? El amor que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Cada cristiano que tiene el Espíritu Santo tiene el amor de Dios en su corazón. Porque dice la palabra que Dios es amor. Entonces la presencia de Dios está en nosotros y nosotros ya tenemos ese amor. Porque usted se estará preguntando, pero ese amor, ¿cómo es eso? Cuando usted recibe el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Para amar más al Señor, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es la medicina? Buscar esa llenura. Por eso le dijeron a Timoteo, no apagues el don que está en ti. Enciéndelo, que esté en fuego ese amor. Amén. Ese fuego, el fuego del Espíritu Santo, como estábamos ahora cantando, ¿verdad? Espíritu de Dios, lléname. Hermano, eso debe ser una oración constante en nosotros. Todos los días de nuestra vida. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo. Busque la palabra del Señor. Aliméntese con la palabra del Señor. Y si alguno no tiene el Espíritu, amado hermano, ¿qué dice? ¿Cuál es la recomendación? Según Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que les dé o que os dé otro consolador, que estará con vosotros siempre. Entonces, ¿cuál es la manera de recibir esa bendición grande? Estar dispuesto a obedecer al Señor. Señor, yo quiero obedecerte cada vez más y aquí estoy dispuesto. Y el Señor no falla en darnos más y más de su Espíritu Santo cada día. Decimos amén.
Y ese amor se apodera de nosotros en nuestro corazón y nos hace amar cada vez más al Señor. Ese vínculo perfecto que sea el amor de Dios en nosotros. Entonces, como dice Romanos 8:35, de parte de Dios dice, ¿quién nos separará? Es una pregunta del amor de Cristo. Y ahí manifiesta lo que significa estar en el amor de Dios, que nada nos mueve. Y ahí comienza a hacer un énfasis y dice, ¿tribulación? ¿Cuántos pasamos tribulación? Amén. Ahorita nuestro hermano Fran, ¿verdad? Una prueba. Pero Dios es fiel y poderoso. Amén. Porque hay confianza en Dios. Ahora, sigue diciendo, tribulación. ¿Estamos expuestos nosotros a pasar tribulaciones? No la gran tribulación, esa es otra cosa. Tribulaciones en nuestro día a día. ¿Vas a recibir malas noticias? ¿Vas a recibir malas noticias? Noticias que te van a estremecer y que te van a hacer pensar. ¿Vas a recibirlas? Lo único que te va a mantener en la fe es el amor de Dios. ¿Decimos amén? Vas a recibir noticias, hermanos, que te van a mover el piso, te van a hacer sentir y te van a hacer inclusive hasta cuestionarte en cuanto a tu fe. Y puede hacer que vengan preguntas, y preguntas a veces como especie de reclamo. ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué esto, Señor? ¿Y qué es lo que hacen algunos? Hermanos, hasta les nace un resentimiento cuando hay cosas en su corazón. ¿Por qué? Porque no hay una firmeza en la fe. Entonces, para guardarnos de todas esas cosas es necesario que el vínculo sea, ¿qué cosa? El amor. El amor, eso no falla. Cuando amamos al Señor, amados hermanos, a veces, aunque no haya provisión, aunque solo estés comiendo frijolitos, pero no murmuras y le das gracias al Señor. Porque tú, en ese momento tú dices, Señor, algo tú me estás enseñando. Y no cambias. O a veces estás bien. Entonces tienes tu carrito, tienes todo, pero tampoco cambias. Tampoco cambia. O sea que las circunstancias y lo que te rodea, eso no te mueve. Como estés, si tienes o no tienes, no te mueve. ¿Por qué? Porque amas al Señor. Tu vínculo, tu motivación para estar adherido a Él es su amor. Entonces sigue diciendo y hace la pregunta, ¿tribulación? ¿O qué dice? Angustia. ¿Pasamos angustia nosotros los creyentes? Yo sí, he pasado angustias terribles. Amén. ¿Qué es una angustia? Algo que hay una incertidumbre, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, hay hermanos que están en proceso sus casos de migración. Eso a veces es angustioso, ¿o no? Bueno, están trabajando y están, a veces hasta para comprar una cama. Tal vez tiene el dinero y va a la cama, qué bonita, nunca he tenido una cama así, pero si me voy de aquí. Hasta eso, cómprela, hombre. Tenga fe. No se va a ir. Aquí es una oficina de migración del cielo. Aquí dan papeles también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí hemos visto casos como Lázaro, que lo resucitó, literalmente así. ¿Cuántos dicen amén? Pero que no sea esa tu motivación de estar en Cristo Jesús. Amén. Que tu motivación sea Jesús, el amor de Dios. Y Dios te va a dar conforme a sus riquezas en gloria. Ama a Jesús por sobre todas las cosas. Sigue diciendo, ¿o qué dice? Persecución.
Sufrimos persecución aquí nosotros, hermano. ¿Cómo sufren los hermanos que tienen, por ejemplo, niños pequeños? Hermano, ¿cómo están esos temas de la identidad de género en las escuelas? Amén. Los hermanos me estaban preguntando, pastor, ¿usted conoce una escuela cristiana? Sí, ya la recomendamos, ¿verdad? Pero aún aunque estén en colegios cristianos, hay que cuidarlos. Otros lo que hacen es que tienen a sus hijos en casa. Pero ¿qué es lo que hay que hacer ante ese problema? Porque es un problema, ¿o no? Hay que instruir a nuestros hijos, enseñarlos. Amén. Y es una insistencia. Usted va a la escuela de su hijo, aquí a las escuelas públicas, en donde sea está la bandera, ¿cómo se llama? LGTB, que ya no sé ni hasta dónde llega, hasta allá llega, el abecedario. Ahí está, y está en las paredes, y está en las gradas que subes, ¿verdad? Está en los crosswalks, las calles donde te pasas. ¿Ya cuál es el objetivo? Meterle a los niños. O sea, es una persecución encubierta, pero es una persecución. Pero nosotros confiamos ¿en quién? En Dios. Dígalo, yo confío en Dios. Amén. Entonces, es un trabajo que nosotros debemos de hacer, pero tenemos persecución y otros niveles de persecución, ¿verdad? Entonces, ¿y qué dice? Persecución o hambre. Ya nosotros, ¿verdad?, que venimos de países latinoamericanos, conocemos este tema muy bien. Hambre. Eso, nosotros tenemos una licenciatura en esa cátedra. Somos especialistas. Decimos amén. Y así es. Ya. Entonces, o desnudez. Amén. También somos especialistas en esto. ¿Verdad? ¿Recuerdas cuando ibas a la escuela que solo tenías una camisita que parecía, se miraba al otro lado? O zapatitos con hoyo en los pies, en la suela, estabas ahí en el sol. Hermano, de ahí venimos muchos de nosotros, otros no, otros se les mira que tenían, ¿verdad? Pero todos hemos pasado diferentes dificultades, amén, pero amamos a Jesús. O peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que ¿qué? ¿Cuál fue la motivación de Jesús? El amor. Entonces, ¿cuál debe de ser tu motivación para estar en Cristo? Amarlo a Él. Amén. Amarlo a Él. Amén. ¿Cuál es la descripción? Les recomiendo que lean 1 Corintios 13, del 1 al 13. Esa es la descripción del tipo de amor que habla Jesús. Amén. Todo lo sufre. ¿Qué es lo que sufre? Todo lo que viene de Dios. Todo lo que es permitido por Dios. Dice que todo lo cree. ¿Qué es lo que cree? ¿La palabra de un mentiroso que viene ahí? No, cree la palabra. Cree la palabra. Todo lo soporta. Lo de Dios, lo que viene de Dios lo soporta. Todo lo espera. Espera en Dios, sabe esperar en Dios. Es paciente, espera los tiempos de Dios. No se irrita. Amén. No guarda rencor. Ese es el amor de Dios que está en nosotros y ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a estar en pie y vamos a darle gracias al Señor. En esta noche dale gracias porque Dios te ha enseñado a amarlo a Él. En esta noche dile gracias Señor porque yo estoy completo en Cristo Jesús. Dile gracias Jesús porque tú me perdonaste mis pecados. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Si estás esperando que el Señor sea propicio con algunas cosas que tú necesitas y eso te turba, acuérdate que tu relación con Él debe ser por amor. Y ámalo.
Y empieza a orar desde esa perspectiva, desde ese punto empieza a orar, inclusive esas peticiones que tú tienes. Y dile al Señor, Señor, gracias, gracias. No permitas que estas cosas que yo tengo delante de ti, estas peticiones que yo tengo delante de ti, me confundan. Ayúdame a entender que tu relación y mi relación contigo debe de ser en amor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Levanta tus manos al cielo en esta noche. Hoy vamos a orar por sanidad. Vamos a orar por sanidad el día de hoy. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu amor, tu misericordia. Dale gracias al Señor. Dale gracias, Jesús. Dile gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Padre, venga fortaleza, Dios mío. Tu sierva, Señor mío. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús amado. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Jesús bendito. Aleluya. Gracias, Jesús. Él es tu consuelo. Él es tu consuelo. Él es tu consuelo. Él es tu pronto auxilio. Aleluya a tu nombre, Jesús. No dudes. No dudes. No dudes. Para en el nombre de Cristo Jesús. Fortaleza, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dale gracias al Señor. Dile gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya.